ciertamente no se esperaba que República defendiera a una posición como la que tenía en campaña el movimiento Semilla. Y es importante puntualizar, defender la democracia, apoyar el proceso electoral, a simplemente defender unos resultados. Cualquier cosa que no sea, que no entre en su cabecita, que no sea parte de su narrativa, para ellos no existe. El más reciente balde de agua fría para el diputado Samuel Pérez. Si le molestó que yo lo comparase en el programa anterior con Walter Mazariegos, pues ahora lo compara con Miguelito. Sin importar cómo se integre esa lista finalmente, el presidente va a elegir al que le plazca. Espero que no sea solo al que le plazca, sino que al mejor. Pero no tiene por qué dar explicaciones. Es viernes. Bienvenidos a un nuevo episodio, al segundo, de Política en las Rocas. Hoy tenemos varios temas. Bueno, Guatemala nunca es ajena a las crisis, a los escándalos. Pero esta semana hay por lo menos tres cosas que quiero comentar con ustedes. Feliz semana, feliz viernes y feliz tarde. Bienvenidos. Esta semana empezó con una publicación nuestra en el Boletín de República que titulé ¿Quién defendió realmente la democracia? Y está disponible en nuestras redes, en nuestra página, pero se las quiero comentar porque más bien me causó risa la reacción o las reacciones que tuvo. A ver, ¿quién defendió realmente la democracia en el 2023? Cuenta una parte de la historia que no se conocía. No es una versión alterna, no pretende borrar o alterar la narrativa vigente, es contar la parte que no se conocía para que la historia sea completa. Y lo que contamos es simplemente el rol que tuvo el sector privado, la Corte de Constitucionalidad, República, y menciono República, no fue el único medio, pero ciertamente no se esperaba de República, porque ya saben ustedes cómo nos mira alguna gente. Pero todos estos que acabo de mencionar, invariablemente, decididamente, desde el día siguiente de la primera vuelta, la madrugada, de hecho, del día siguiente, apoyamos el proceso electoral. Y es importante puntualizar, defender la democracia, apoyar el proceso electoral, a simplemente defender unos resultados, que fue básicamente pues lo que hizo Semilla, como no, si pasaron a segunda vuelta, y lo que hizo toda esa pandilla, y perdón la expresión, pero es que se comportaron como pandilla muchas veces, de gente que salió a bloquear las calles, a bloquear las rutas, violando el derecho de locomoción, y se pretende vender como que ellos defendieron la democracia. No, ellos defendieron un resultado. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán. Bueno, bien sencillo, se los pongo así. Defender un resultado es cuando alguien que yo apoyo, pues tiene el riesgo de no pasar a segunda vuelta, tiene el riesgo de que le sean robadas las elecciones, y ese es el miedo. Defender la democracia es, no importando quién ganó, es defender el proceso. Porque ciertamente no se esperaba que República defendiera a una posición como la que tenía en campaña el movimiento Semilla, una posición con la que no estamos de acuerdo. Ya en el gobierno hemos apoyado las buenas decisiones, creo que hay algunas buenas. Ciertamente la contratación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para el diseño y para la construcción
mejoramiento de Puerto Quetzal es una buena decisión, la cual apoyamos. Esperamos que continúe decididamente. Pero hay un montón más que no. Entonces, cuando decimos que defendimos la democracia, es porque a segunda vuelta pasaron 2 malas opciones. Sí, a nuestro criterio eran malas opciones. Y aún así, defendimos el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso electoral no depende, gracias a Dios, de 5 magistrados del TSE titulares o 5 suplentes. Ni siquiera depende de la institución del TSE, aunque por supuesto es la que organiza y lleva a cabo las elecciones. No. En Guatemala, gracias a Dios, insisto, las elecciones dependen de cientos de miles de voluntarios que están en las mesas receptoras, en las juntas, y que garantizan que casi de manera imposible se lleva a cabo un fraude, porque eso implicaría, imagínense, poner de acuerdo a cientos de miles de personas. Porque no es una persona la que certifica lo que en las mesas ocurre. No solo hay varias personas, sino que están los fiscales de los partidos. Cierto que no todos los partidos tienen fiscales en las mesas. Eso probablemente es algo que habría que mejorar del sistema, permitir a los fiscales, a los partidos tener fiscales en todas las mesas. Pero eso pasa en casi todas partes del mundo. Los voluntarios que cuentan los votos y que envían los resultados, esos son ciudadanos como usted y como yo. Yo nunca he participado, dicho sea de paso, nunca lo hice y creo que estoy algo viejo para hacerlo, pero quién sabe. La cosa es que cuando se dijo que podía haber habido fraude en las elecciones, distinto puede ser dinero de campaña o para campaña no registrado como el que probablemente hubo en la publicidad o en empujar videos de entonces candidato Bernardo Arévalo en redes sociales mediante bots o mediante nets del extranjero. Eso es una sindicación que flota por ahí. No, fraude en las elecciones, es decir, no poner los votos que son y dárselos a otros, eso es virtualmente imposible. Y mientras tengamos un sistema de voto en papel con identificación del votante, cosa que ridículo que no pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Y el voto no sea electrónico, la posibilidad de fraude es muy pequeña. Pero, defender los resultados fue lo que hicieron estas gentes, que violaron derechos constitucionales de todos nosotros. Defender la democracia es de manera institucional, e insisto, sin importar quién gana, quién pasa a segunda vuelta en este caso, o quién gana una segunda vuelta. Ahí el sector privado, como lo publicamos, tuvo un rol determinante, porque algunos miembros del gobierno saliente, no contentos con los resultados porque su candidato financiado, saber ni cómo, quedó en tercer lugar, que ellos creían que iba a pasar a segunda vuelta y entonces ahí le iban a meter todo el aparato estatal, en fin. No pasó a segunda vuelta y entonces gritaron fraude. Y como para ellos había fraude, había que bajarse las elecciones. Y decididamente, pero en ningún momento pasó por la mente de ninguna de las personas que yo conozco que estuvieron involucradas, se retuvo la posibilidad no solo de fraude, sino de desconocer las elecciones. Eso, impensable. Pero también, y ese es otro de los temas que vamos a tratar hoy, la CC, la anterior magistratura, la octava magistratura, que este martes salió, este martes a las 12:01, jugó un rol decisivo. Vaya, todas las decisiones políticas de trascendencia en Guatemala paran en la CC. Y en este caso, resolvió, más de una resolución, pero hubo una en particular que garantizó cuando había la duda de que si iba a haber segunda vuelta porque el partido estaba cuestionado, en fin,
La resolución de la CC, palabras más, palabras menos, dijo, tiene que haber segunda vuelta con los partidos y candidatos que el TSE certificó y no pueden alterarse ni eso, ni los partidos y el estatus de los candidatos se mantiene independientemente de que posterior a la elección, no en la elección, porque la ley electoral prohíbe la suspensión o cancelación de un partido político en proceso electoral. Para los más jóvenes de nuestra audiencia, eso fue incluido en la ley constitucional por los abusos que hubo en el pasado. Entonces, cuando la CC emite esa resolución, fue muy simpático, no sé si lo recuerdan, pero nadie estuvo contento. A ver, probablemente los interponentes sí. Uno de los interponentes, no recuerdo quiénes eran los otros, pero uno de los interponentes, el licenciado Edgar Ortiz, felicitaciones, porque creo que fue decisiva su acción que la CC resolvió y permitió esa segunda vuelta y luego la transición. Luego la segunda vuelta se confirmó el fallo en decía el ganador o los ganadores de las elecciones tanto en primera vuelta como en segunda vuelta tienen que tomar posesión. Por ahí el 14 de enero del 2024 también hubo algunos intentos, pero a ver, no llegaron a buen puerto, por suerte. La transición democrática se dio. Eso es importantísimo. Parece poca cosa, pero el cumplimiento de los plazos constitucionales, sobre todo el de los organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, CC, digamos, no es órgano del Estado, pero es un órgano de control. Fiscalía General, otro órgano de control, es importantísimo que se cumpla el plazo constitucional. La CC garantizó eso. Y importante porque dos magistrados titulares, dos suplentes, pero dos magistrados titulares de la anterior magistratura pasaron a la novena. Y ya saben, ¿verdad? Como cuando las cosas no salen como ellos quieren, los semillos patalean, hacen berrinche, gritan fraude, curiosamente, y no reconocen la labor de alguien a quien adversan, pero que los ayudó a llegar a donde están ahora. A ver, no los ayudó. Hizo que se cumpliera la Constitución y las leyes. Eso es todo su rol, ni más ni menos. Pero no se lo reconocen porque, claro, son opuestos. No sé por qué, porque un magistrado no debería tener posición política. Los políticos sí. Entonces, no deberían de entrar en colisión, pero eso pasa en Guatemala más seguido de lo que uno quisiera. Perdón por mi papelito, pero son varios temas que quiero tratar hoy y no quiero que se me olvide ninguno. Para redondear la idea de la defensa de democracia versus la defensa solamente de unos resultados, si estas personas que salieron a hacer bochinche realmente hubiesen defendido la democracia, como dijeron, ¿ustedes creen que hubieran salido a hacer lo mismo si no pasa el candidato que ellos querían? No. Entonces no defendieron la democracia, defendieron unos resultados. Válido, salvo las acciones ilegales, válido, qué bueno que haya ciudadanía cívicamente activa, pero no me vengan con el cuento de que defendieron la democracia, defendieron los resultados de su candidato. Punto. No se hagan ideas que no son, ¿verdad? En fin, eso es lo que hicimos nosotros el lunes, contar una parte de la historia que no se conocía. Decidimos hacerlo hasta ahora precisamente en la coyuntura de cambio de corte, porque hay que reconocer a los magistrados, estos dos magistrados, Roberto Molina Barreta y Dino Ochoa, que pasaron a esta nueva magistratura, también a los que no pasaron a esta magistratura, que valientemente emitieron ese fallo contrario a las presiones que había desde el gobierno, un gobierno que ustedes recordarán, no fue hace mucho, muy autoritario, atrabiliario, diría yo, y a pesar de eso emitieron un fallo apegado a la ley.
Eso es lo que se espera de los magistrados, eso es lo que se espera de estos magistrados. Ya vamos a llegar al tema de la CC y de su conformación. Pero la publicación oportuna, no tardía, oportuna, de quién realmente defendió la democracia en 2023, causó en redes sociales, por supuesto, comentarios muy simpáticos. Rechazo de los semillos y de sus corifeos en todas las redes, porque no, cualquier cosa que no sea, que no entre en su cabecita, que no sea parte de su narrativa, para ellos no existe. Y digo simpático porque ponerse a liberar a estas alturas, pues no arregla nada. El nivel de capacidad de debate que tienen estas gentes es cercano a nulo. Ese es otro de los temas que quiero comentar con ustedes hoy, a raíz de precisamente una acción del diputado Samuel Pérez ahí en los días de Semana Santa, como lo comentamos en el primer programa, y que generó un nuevo editorial del otrora vespertino de La Hora, muy atinado. No tengo ningún empacho en decir que es un muy buen texto. Por ahí pasan dándonos una sobadita. No importa, es válido. A ver, la crítica es válida, se recibe bien, mientras sea con respeto. Voy a decir algo que seguramente me van a echar en cara y me van a hacer bromas, pero mientras el debate sea de altura. Esa reacción de Samuel es digna de comentario, pero terminando el tema de la democracia y quién la defendió realmente, miren, uno tiene que estar abierto a escuchar, insisto, no historias alternas, partes de la historia que no se conocen. Nadie conoce toda la historia ni todos los detalles de los hechos trascendentales, sobre todo de la vida política de un país. Y con el tiempo, vaya, ese es el trabajo de los historiadores, y aún así se equivocan. Con el tiempo se van conociendo más elementos, y conocerlos y sopesarlos, vamos, no hay que aceptarlos a pie juntillas, pero analizarlos y decir, vaya, es cierto, en nuestro caso pueden ver nuestros editoriales, pueden ver nuestras publicaciones, pueden ver los comunicados oportunos desde los primeros días del sector privado organizado, así que no les estoy contando cuentos. Ahí está, váyanlo a ver, ¿verdad? Pero a los semillos les cuesta eso de la historia y reconocer cosas que ellos no hicieron. Eso lleva al segundo tema interesante de esta semana. Se conoció la salida, la promoción realmente que recibió el hasta hoy, creo yo, encargado de negocios, John Barrett, pero de salida, que tuvo un rol, de nuevo, importante, decisivo en la designación de magistrados de la CC, porque a ver, no fueron llamadas por teléfono, no fueron ni visitas, no, eso no fue. Lo que fue estar encima de los procesos. ¿Para qué? Para que los intereses de Estados Unidos, con su socio comercial, socio estratégico regional, se alinearan. ¿Y cuál es principalmente ese interés? Que el narco deje de tener tanto poder, tanta injerencia en las instituciones públicas de Guatemala. Muchas alcaldías, muchas corporaciones municipales, sobre todo del interior y particularmente de las zonas fronterizas y costeras, están permeadas por el narco. Las razones ustedes ya las pueden imaginar o las conocen. Pero la penetración que ha tenido en los últimos años el sistema de justicia, el legislativo, el ejecutivo también, pero en menor medida, pero el legislativo y judicial es terrible. Particularmente en el judicial, porque entonces los niveles de impunidad aumentan exponencialmente. Dicho eso,
Importante recordar que la CICIG no persiguió narcos, ¿verdad? Pero interesante, a pesar de que eran la definición de SIACs, no hicieron nada. Creo que el único sindicado de narcotráfico, no sindicado, señalado de narcotráfico, procesado por la CICIG, cayó por un caso que no tenía nada que ver con narcotráfico, sino que por un tema de tierras. Simpático, ¿verdad? También es importante recordar la historia y esas pequeñas cosas. Pero regresando a Barrett, cuando se anuncia su salida, algunos aplaudieron porque la breve gestión, pero decisiva, de su paso por Guatemala, les molestó. Puntualmente, la bancada Semilla, no sé si llamarle Raíces, Semilla, Samuelis, no sé. Ustedes ya saben de quiénes hablo. Criticaron mucho que el candidato que ellos apoyaban junto con personas con fuertes señalamientos de relaciones con el narcotráfico, pues Estados Unidos sería torpe si permite que ese candidato, que probablemente él, lamentablemente, no tenía claro quién lo apoyaba en el Congreso. Él yo no creo que haya estado involucrado en narcotráfico, pero algunos de los que lo apoyaban sí. Y entonces, pues, simplemente no podía permitirse que alguien así llegara a una magistratura. Eso les molestó mucho y aplaudieron cuando ellos decían que habían quitado a Barrett. Bueno, ellos no sabían en ese momento a dónde iba Barrett. Barrett va a Venezuela. Ya lo sabe todo el mundo. ¿A qué va a Venezuela? Bueno, creo que se llama el plan de las 3 fases del plan, no sé, recuerdo cómo exactamente, pero hay un plan de 3 pasos, de 3 fases, y eso es lo que va a dar seguimiento. El siguiente paso, Barrett en Venezuela, un país que no tengo yo la necesidad de decirles lo estratégico, lo importante que es para Estados Unidos. Así que para aquellos que creían que habían quitado a Barrett aquí porque había molestado al presidente, yo no sé cómo lo molesta, pero que había molestado al presidente, pues no, ¿verdad? Lo premiaron porque hizo un buen trabajo aquí, un excelente trabajo. Estoy seguro que su sustituto, el encargado de negocios Andrews, va a continuar ese buen trabajo, sobre todo porque tiene una amplísima experiencia en INL, en contra del narcotráfico, particularmente. Entonces, pues, aquellas personas que creían que con la pasividad y la buena relación que podían tener con algunos miembros del partido de gobierno, si creían esos narcoadyacentes que iban a tener la cosa fácil, no la van a tener. Y qué bueno, porque la penetración del narco en la sociedad guatemalteca, ya olvidemos de las instituciones, en la sociedad es terrible. Y es algo que no podemos permitir porque no hay vuelta atrás de eso. Y si no, miren México, tristemente. Regresando al tema de la CC que esbozamos antes, que les comenté antes, el martes 14 a las 12 de la noche y 1 segundo, para ser precisos, o menos de 1 segundo, tomaron posesión los magistrados de la 9ª magistratura de la Corte. Un proceso que no estuvo ajeno a controversias, a ruido, más que controversias, a ruido, porque las 3 designaciones de los organismos del Estado son designaciones directas. La del Congreso pues requiere una votación, así que se puede llamar elección. Fue la que probablemente más molestia causó al partido de gobierno. Pero las otras 2, que sí son elecciones de órganos que designan magistrados, el CAN y la USAC, vaya si no tuvieron controversia. En el CAN, porque a pesar del esfuerzo de distintos operadores y grupos gremiales
tradicionales con mucho arraigo, a pesar de ese esfuerzo, pues simplemente no lograron vencer a la ola que, hay que ser francos, que gran parte de la sociedad siente y tiene ganas de apoyar. No podemos decir que el sistema de justicia ha sido una maravilla, no podemos. Y entonces, algún cambio, no voy a decir cualquier cambio, pero algún cambio que se vislumbre como positivo, pues yo creo que sí merece ser apoyado. Y en este caso, pues miles, no sé, decenas de miles, pero sí miles de abogados, hago hincapié en abogados, luego el fallo de la CC que dejó fuera de la votación de magistrados o para magistrados a los colegiados del CAN que no son abogados. Yo creo que tiene razón. Yo creo que ese fallo fue correcto, fue apegado a derecho. Ya saben que aquí en Guatemala somos muy apegados a la letra de la ley y en ese sentido, pues sí, la letra de la ley, la Constitución, dice que es la Asamblea del Colegio de Abogados. Y esos abogados, a pesar de que son abogados, que es un gremio, vaya si no controversial, votaron mayoritariamente por la magistrada Lemos y el magistrado Bermejo. Insisto, como no estaban gustando los resultados, hubo ahí un intento del Ministerio Público de interferir. ¿Y por qué digo interferir? Porque se realizó un operativo en el mismo día de las elecciones. Bastante aparatoso, operativo aparatoso, suena simpático. El hecho es que tenían duda de que podía haber un fraude, así como tenían duda de que pudo haber habido fraude en el 2023 y nunca se probó. Este tampoco se probó porque en mi opinión no lo hubo. Y finalmente, pues, es electa, costó que llegara a la juramentación y todavía faltaba ese último pasito que era ser juramentada. Y también ahí a última hora hubo ruido, ¿verdad? Hubo tambores de guerra que se oían. Finalmente, felizmente, la corte se renovó completa. Creo que hubiera sido un problema que no. Y digo un problema no para las personas, no para los medios, no, para el país, para la imagen, si que se quiere, del país. No se renuevan las cortes como tienen que ser. Por sospechas hasta ese momento, ¿verdad? Por rumores. No es como que haya un video de la licenciada, hoy magistrada, pues cometiendo un hecho delictivo, ¿verdad? Y entonces la prueba es casi irrefutable. No, esas eran sospechas y algunas denuncias anónimas que llevaron a ese operativo. Bueno, el hecho es que ya están. Y ya siendo magistrados desde el martes, insisto, a esa hora de la madrugada, ya tienen que entrar en funciones. Y hasta hoy, viernes, no se ha convocado a pleno alguno. La presidenta es la que convoca a pleno y es la que decide qué expedientes meter a cada pleno para conocimiento. Obviamente eso implica que con anticipación se conozcan para distribuir los expedientes, para que los magistrados y sus letrados tengan oportunidad de conocer la ponencia del magistrado ponente, discutirla. Eso es lo que se hace en un pleno, no simplemente se vota, se discute. Y algunas veces, varias veces, tienen cambios porque los magistrados tienen observaciones. Cuando finalmente no todos se ponen de acuerdo, pues hay votos en contra, votos disidentes, y algunos son razonados, otros no. Válido. La decisión no tiene que ser de los 5 o 7, cuando se integra con 7, tiene que ser mayoritaria. Y siendo mayoritaria, no importa si es 4-1, no es 3-2, no. Es una decisión de la Corte de Constitucionalidad y como tal debe respetarse. El problema es que hasta hoy, insisto, no se ha convocado y hay temas apremiantes, como ya vamos a ver, porque pueden poner en riesgo de nuevo esa alternancia en las instituciones que es vital. Puede ser una cosa muy de forma, pero es vital para la vida democrática, para la república. Pero más allá de esa
causa o de ese amparo que todos estamos pensando en contra de la comisión postuladora para fiscal general. No, son cientos, probablemente miles de casos que están esperando a que tenga bien la nueva presidenta a convocar a pleno, que tienen que ser conocidos. Son amparos, apelaciones de amparo, son inconstitucionalidades que tienen que ser conocidas porque afectan al ciudadano de a pie. Más allá de estos casos que en los medios de comunicación resaltamos porque sí son importantes, son los casos suyos, de su vecino, míos, los casos que afectan al ciudadano de a pie. Pues esos tampoco están siendo convocados. Entonces no es solo ese caso, no es solo ese expediente, son muchos más. Los abogados litigantes, iba a decir conocen, sufren cuando los órganos de justicia no conocen oportunamente y no resuelven oportunamente, sobre todo temas de amparos que no son juicios ordinarios, ¿verdad? Que aquellos que llevan años. Sin embargo, hablando de años, hay amparos en primera instancia, dependiendo donde sea, no ni siquiera es en los juzgados, es en la Corte Suprema, que pasan meses, algunos años, para que se emita siquiera la primera resolución en donde se conoce el amparo provisional, que es el que, es el que urge usualmente, porque hay una amenaza de violación o se concretó una violación a un derecho y hay que restituirlo. Imagínense, me lo restituyeron un año después, 9 meses después. Terrible. Bueno, animo a la magistrada presidenta, a convocar a plenos. Conozcan los expedientes que haya que conocer, los expedientes en los que haya consenso conocer si se quiere, aunque es usted la que decide cuál entra y cuál no, pero empieza a trabajar porque el país no descansa. No puede haber una luna de miel como la que se dice que hay cuando toma posesión un nuevo presidente. Aquí no, la justicia no descansa. Así que ánimo. La Corte, ahí sí, vamos a hablar de un caso en particular. La Corte tiene que conocer pronto, o sea, no es hoy, no es mañana necesariamente, pero pronto, porque los plazos, insisto, constitucionales deben cumplirse. Hay plazos fatales, como por ejemplo el que indica la ley, en el que la comisión de postulación para fiscal general debe remitir la lista de 6 candidatos al presidente. Tiene que hacerlo 15 días antes del vencimiento del plazo anterior. En este caso, el 16 de mayo vence el plazo, así que la comisión tiene hasta el 1 de mayo para ponerse de acuerdo en la lista de 6. Y a ver, apenas se está terminando o se terminó de calificar de acuerdo a la tabla de gradación a los candidatos. Ya hay más de 6, que superan la nota mínima. Vamos a ver si hay por lo menos 6 que tienen los votos necesarios para integrar la lista, porque una cosa es que tengan una calificación, una cosa es que tengan una buena calificación o regular, por lo menos arriba de la mínima que se autoimpuso la comisión. Y otra es que tengan los suficientes votos de comisionados para integrar esa lista. Vamos a toparnos de nuevo con que si la nota debe ser un factor o no determinante para que una persona esté en la lista. Porque si sí, pues entonces deberemos ahorrarnos un montón de problemas, de dolores de cabeza, de acciones judiciales y someter los expedientes de los candidatos una vez pasen los filtros iniciales, cumplir los requisitos, en fin, la entrevista, y someter los expedientes a inteligencia artificial. Nos da una nota cada uno y simplemente los 6 más altos pasan. Pero como no es así, porque los constituyentes y los legisladores determinaron que no es una cuestión matemática, que es una cuestión también ética. Recordemos los requisitos del 113 constitucional
capacidad, honradez y idoneidad. Eso no lo puede medir la inteligencia artificial. Eso lo tiene que medir una persona, lo tiene que medir decanos de las facultades de Derecho, lo tiene que medir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del CANG, entonces el presidente del Tribunal de Honor. Y es ahí en donde está la diferencia. La nota, de acuerdo a una tabla de gradación, pues es casi matemática, casi aritmética, aunque también hay cuestionamientos de qué se valora más, en fin, ¿verdad? Pero el voto, la decisión individual de un comisionado, es decir, sí, a ver, este tiene una nota superior al otro, pero es su convicción que el otro, el de nota menor, sería un mejor fiscal si es electo por el presidente, designado por el presidente. Eso es válido. Por supuesto, para eso están. Vamos a ver cómo se comporta esta CC enfrentando nuevamente una situación similar a la comisión de postulación anterior, en donde sí hubo una resolución que empujaba, que alineaba a la comisión a integrar la lista con los punteos más altos. No así, importante, conminar o forzar al presidente a escoger determinada persona con determinada calificación. Esa es una decisión absoluta y enteramente política. Vamos a decir que es una prerrogativa sin ninguna limitante alguna. Entonces, sin importar cómo se integre esa lista finalmente, el presidente va a elegir al que le plazca. Espero que no sea solo al que le plazca, sino que al mejor. Pero no tiene por qué dar explicaciones. Ni siquiera tiene que entrevistarlos, ni siquiera tiene que recibir los expedientes, aunque sí hay una obligación legal de trasladarle los expedientes, pero los puede dejar al lado, como yo creo que hizo con su proceso innecesario para elegir magistrados a la CC. A pesar de que se presentaron expedientes, yo creo que la decisión está tomada. Yo creo que la decisión va a estar tomada en el Ejecutivo. Internamente el presidente, al tener la lista de 6, al conocerse la lista de 6, ya va a saber a quién quiere nombrar. Sin embargo, eso también está, insisto, en las manos de la CC y tiene que conocerlo pronto. Quedan unos días. No es que sea inminente, pero pronto. Y para eso la señora presidenta pues, debe convocar al pleno, ¿verdad? Porque si no, ¿en qué momento se va a conocer? Y esto me lleva al, no sé si es el último, espero que no sea el último punto del programa, por lo menos de este episodio, tal vez sí. Y es a otro contenido que sacó República esta semana, que tiene que ver con básicamente los mismos actores, la misma actitud del partido de gobierno, de algunos miembros del partido de gobierno, aunque algunos digan que ya no es partido, pero el partido de gobierno. En el programa pasado comenté algunas actitudes, unos intercambios públicos entre el diputado Samuel Pérez y La Hora. Unas publicaciones de La Hora, unas investigaciones de La Hora, simplemente no le gustaron al diputado. Tiene derecho, porque no tiene por qué gustarle lo que digan de él. Lo que tiene que hacer es respetarlo, porque es funcionario público. Y como dije entonces, es nuestro empleado. Y pues vayan ustedes a hablarle con un tonito alto o altisonante a sus jefes y vamos a ver cómo les va. Cuando menos le levantan un acta en recursos humanos, cuando menos. Aquí no hay eso, ¿verdad? Porque la Contraloría casi que está medio pintada, la PDH también, en fin, no es el caso, pero no le gustaron al diputado las publicaciones y entonces, con todo su derecho, insisto, pues envía una nota, correo, Sábado de Gloria, que es publicada inmediatamente por el diario La Hora, y eso no les gustó, ni siquiera eso les gustó a los semillos. ¿Cómo la publican ahora? ¿Por qué no la publicaron el lunes? Pues porque no la mandó el lunes, la mandó el sábado y cumplieron a pie juntillas
la ley, la publicaron en la siguiente edición como manda la ley de emisión de pensamiento. Había estado un poco callada a la hora, publicó, digamos, un editorial sosteniendo sus investigaciones y diciendo pues que estaban bien sustentadas. Pero ayer cayó el más reciente, ojalá no sea el último, porque esta novela está mejor que Betty la Fea. El más reciente balde de agua fría para el diputado Samuel Pérez. La Hora publicó un editorial que les recomiendo mucho leer porque pone en su lugar al diputado Pérez. Y si le molestó que yo lo comparase en el programa anterior con Walter Mazariegos, pues La Hora lo compara con Miguelito. Seguro va a tener una consecuencia, una respuesta del diputado. Pero lo compara con Miguelito precisamente por lo que hablábamos la vez pasada, la intolerancia. Resulta que besos, abrazos, aplausos, cuando La Hora pues, apoyó, vamos a decirlo así, apoyó no va a decir su candidatura, pero su proyecto. Válido. En todos los países del mundo, por lo menos en la mayoría de los países civilizados del mundo, los medios de comunicación se decantan por una opción política. Es válido. Es más, así debiese de ser, porque entonces las cosas están claras, las cartas están sobre la mesa. Y La Hora decididamente apoyó lo que representaba en aquel momento el movimiento Semilla. Al inicio del gobierno hizo lo mismo, creían que era una buena opción, así como nosotros creímos de que no, ellos creyeron que sí, y la apoyaron. Muy bien. Besos, abrazos son lo máximo. Pero cuando publicaron cosas que ya no les gustaron, el mismo equipo, la misma gente, solo que cosas que no les gustaron, entonces eran una porquería. Samuel Pérez les dijo de todo, sin poder decirles de todo, hubiera querido decirles más cosas, pero no se atrevió. Pero casi. Y La Hora, su director, Pedro Pablo Marroquín, lo puso en su lugar. Comparándolo con Miguelito, yo creo que es lo peor que le han dicho a Samuel Pérez, pero lo más certero, porque la misma intolerancia, la misma juventud, eso hablaba yo el programa pasado, la juventud, para sabio Salomón dice el dicho, ¿verdad? O hindsight is 2020, se dice en inglés. La edad, las canas, la pelona, le da a uno perspectiva. Está bien, él es joven, pero que no abuse, ¿verdad?, de su juventud, porque está cometiendo demasiadas tonterías, demasiados abusos contra la prensa. Y La Hora le dijo 2 o 3 cosas contundentes. Los invito no se los voy a leer, ¿verdad? No les voy a leer ni siquiera párrafos porque no lo traigo acá, pero te lo recomiendo. Es importante porque es un legítimo ejercicio de libertad de prensa, de control del poder, de fiscalización de la función pública. Aquí voy a hacer un anuncio porque no lo puedo evitar. Uno de los fundadores de La Hora, allá mucho tiempo, fue mi abuelo, junto con don Clemente. Así que, pues, algo me gustó mucho de ese editorial de hoy. Estoy seguro que a mi abuelo también le hubiera gustado. Llegando al final de este episodio, es viernes, así que no les voy a quitar mucho tiempo. Bueno, no sé si lo están viendo hoy, si lo están viendo mañana. Si lo están viendo mañana, feliz cumpleaños para mí, por si no lo sabían. Cerrando el programa, voy a mencionar otro de los contenidos que les dije que publicamos esta semana, que se tituló Cada quien habla de la feria según le va en ella. Y eso es lo que pasa en Guatemala todo el tiempo. La subjetividad es inherente a la persona. Más bien, la objetividad es algo muy difícil de obtener o de ser consciente de que es ser objetivo. Teniendo eso en cuenta, los funcionarios públicos,
como dice el derecho público o la filosofía del derecho público, solo pueden hacer lo que la ley les permite. En cambio, los ciudadanos, el resto de la sociedad, puede hacer todo lo que la ley no prohíbe expresamente. Entonces, señores funcionarios, está bien que no les guste lo que les decimos. Seamos nosotros, a otro medio, sea hasta en redes, porque los ciudadanos tienen el mismo derecho de expresión que la prensa. La prensa tiene vamos a decir que un pelín más de protección por la actividad pública que realizan, en beneficio del público que realizamos. Pero es el mismo derecho, así que si les molesta, qué mala suerte. Aprendan a reconocer sus errores. El diputado Pérez Vaya, si no tiene, puntualmente, mire, tenga otra actitud. Si va a tener una larga carrera en el servicio público, pues bien haría en empezar a entender que nunca va a dejar de ser criticado, señalado, porque eso es lo que hace una prensa independiente, eso es lo que hace una ciudadanía responsable, cívicamente activa, pilar de una república. Y más bien, usted, señora presidenta de la CC, bienvenida al juego. Seguramente va a recibir algunas críticas, algunos señalamientos. No son personales, esa es su función. Igual que el diputado, aunque el diputado se lo toma personal todo. En fin. A todos es el mensaje. No es personal. Es nuestra función en los medios y es el harto derecho de la ciudadanía. No lo tomen personal. Si tengo que cerrar el programa con esa nota, mire, no lo tome personal. Si lo suyo es eso, tómese un whisky. Relájese. Tómese un ron, que también es válido. Y si no, tómese un vitaflenaco, porque parece que eso también quita algunos dolores. Espero que de cabeza. No lo podemos tomar nosotros contra ustedes, que nos dan muchos dolores de cabeza, pero, en fin, tendríamos que tomar muchísimo y pues eso parece que en exceso es malo. Feliz viernes. Gracias por estar con nosotros otra vez. Hasta la próxima.